Padre, gracias una vez más te damos. Gracias, Señor, porque gracias a la sangre de Jesús derramada tenemos acceso a la alabanza y la adoración a tu persona, Señor. Gracias por permitirnos entrar en tu presencia, Señor. Gracias porque a pesar de que somos de naturaleza caída, Señor, nos permites entrar en tu presencia. Tu presencia nos conforta, Señor, nos llena de gozo, nos completa, Señor. Y queremos darte gracias. Queremos desarrollar un corazón lleno de gratitud hacia ti, Señor. En esta hora te pedimos, Señor, también que tu palabra llegue a nuestro corazón, Señor. Que tu Espíritu Santo sea la persona principal en esta enseñanza. Que nos guíe, que nos hable, que nos cale el corazón. Así como tu palabra es como espada de dos filos, Señor. Que penetre a mi corazón, al de mis hermanos también, Señor. Y que crezcamos en el conocimiento de ti, Señor. Que crezcamos, Señor, en espíritu, mi Dios, y en verdad. Háblanos en este tiempo, Señor, en el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Amén. Bueno, la primera clase que tenemos en esta noche, el viernes pasado hablábamos de la introducción del instituto. Y hoy iniciamos con la primera clase y tiene como tema poseer la tierra, primera parte. Poseer la tierra, primera parte. Teníamos unos puntos el viernes pasado. Le pedimos excusa, ¿verdad? Porque yo sé que hubo muchas interrupciones y los que no vinieron no pudieron tomar esa parte. Yo voy a tratar de ligar la introducción con la primera clase de hoy. Y queremos hablar del propósito de poseer la tierra, ¿verdad? Habíamos hablado que esta clase del instituto que vamos a compartir acá son, yo creo que entre 4 y 5 trimestres, va a durar 1 año y tanto, ¿verdad? Tiene como propósito nuestra sanidad interior, el perdón, la amargura, nuestra limpieza del alma, para que podamos crecer de manera sana. Y el tema que hemos elegido, ¿verdad?, que el Señor ha puesto en nuestro corazón es traer esta clase de poseer la tierra. En el Antiguo Testamento, el Señor tenía esta promesa para el pueblo que Él escogió, y esta promesa se la entregó a Abraham, ¿verdad? Pueden ver eso en Génesis 15 si quieren en sus casas, y vemos ahí como el Señor le promete a Abraham una generación incontable, ¿verdad? Le dice, sal fuera, mira las estrellas, y si la puedes contar, así será tu descendencia. Gálatas nos dice que Abraham entendió de que esta descendencia tenía que venir de manera sobrenatural, y que no había forma de que un ser humano, una persona diera tantos hijos, ¿verdad? Porque las estrellas son trillones de estrellas. Y desde el tiempo de Abraham hasta el presente tiempo, donde estamos ahora nosotros, en la actualidad, todavía se están desarrollando hijos de Abraham, ¿verdad? Y cuando decimos hijos de Abraham, estamos hablando figurativamente de que somos hijos en la fe que representa Abraham. Bueno, el propósito de poseer la tierra, recuérdense que eran 3 etapas. Estaban en Egipto, que representa el mundo, luego pasaron por la travesía del desierto, que es nuestra prueba como cristianos, y luego fueron introducidos, ¿dónde? En la tierra prometida. Bueno, eso es lo que nosotros queremos, porque en la aplicación espiritual, ¿verdad?, de este tiempo, tenemos lo que se llama la tierra interna y la tierra externa, y como resultado todos vamos a adquirir la tierra eterna en este caso. Pero primero tenemos que poseer la tierra interna, que es nuestro corazón. Y vamos a utilizar el Antiguo Testamento como base para hacer ilustraciones, lo que alude al Nuevo Testamento, a la aplicación. Bueno, ¿cuál era el propósito principal de poseer la tierra? Bueno, número 1, ¿verdad? Poseer la tierra prometida confiando en Dios. ¿Cómo la iban a poseer? Confiando en Dios, ¿verdad? Este es el alma letal del cristiano, la confianza en Dios. El primer propósito es poseer la tierra prometida confiando en Dios. Propósito número 2, establecer las leyes y los decretos de Dios. Establecer. Van a notar que a medida que le voy desarrollando estos puntos, tienen palabras claves. En el primero, la palabra clave es confiar, ¿verdad? La pueden subrayar. Y la segunda es establecer las leyes y los decretos de Dios.
Y aquí la palabra clave del punto número 2 es establecer. Establecer las leyes y los decretos de Dios. Punto número 3, proclamar las grandezas de Dios a las naciones. Y la palabra clave de proclamar las grandezas a las naciones es proclamar. Confiar, establecer y proclamar. Pero también tenemos la palabra, la primera es poseer, ¿verdad? Tomar posesión o conquistar también. Esta palabra en hebreo significa también conquistar o gobernar en este caso. Pero hoy en día escuchamos tantas enseñanzas de poseer la tierra, ¿verdad? De arrebata lo que es tuyo y etcétera. Y todo eso tiene un trasfondo un poco allí torcido, pero el propósito principal del cristiano es que todo lo que hacemos debe ser ¿para qué? Para la gloria de Dios. Hay una parte del Antiguo Testamento donde me ministra mucho. Cuando el Señor, esa historia se encuentra en Números 14, el Señor envió a los 12 espías a reconocer la tierra, para que fueran a ver, ¿verdad?, si era tierra fértil, si era árida la tierra, si los habitantes eran grandes y fuertes o débiles. Y cuando retornaron, ¿verdad?, 10 de los 12 vinieron de vuelta con miedo, ¿verdad?, y trajeron un reporte malo y intimidó al pueblo. Pero Caleb y Josué, que se encuentran en los 12, tuvieron una buena actitud. ¿Por qué? Y esos son los puntos que vamos a identificar, porque tuvieron confianza en Dios, ¿verdad? Ese es el punto principal aquí, confianza en Dios. Pero ¿qué pasa? Que el pueblo tuvo miedo. Incluso llegaron a decir, ¿para qué nos traísteis aquí a morir en manos de esos gigantes? ¿Verdad? Designa capitanes y vuélvenos a Egipto. Imagínense, mis hermanos, después de haber visto las maravillas de Dios, devuélvenos, llévanos a Egipto otra vez. Entonces allí vemos la ingratitud de este pueblo, pero todo fue porque confiaban en sus fuerzas. Dios iba a introducir este pueblo, pero era para que confiaran en ellos. Entonces aquí vemos que ellos tenían que poseer, pero tenían que confiar en Dios. Confiar en Dios. Y esta historia que le estoy narrando, lo que más me ministra es la persona de Moisés, que actuaba como un hombre lleno del Espíritu. El Señor le dijo esto, oigan bien, el Señor le dijo, voy a consumir este pueblo y te daré un pueblo más fuerte. Ahora, esto suena bien, ¿verdad? Que le quiten a este pueblo que lo único que hacía era quejarse y quejarse y quejarse y pedir y quejarse. Y Dios le dice, permíteme borrarlos del mapa y te voy a dar un pueblo más fuerte. Y Moisés dice, oigan lo que dice Moisés, miren el corazón de este hombre. Señor, ¿cómo vas a hacer algo igual? Para que digan en Egipto que después que sacaste este pueblo con mano poderosa, digan, ¿dónde está el poder de Dios? ¿Hacia dónde se inclinó la mente de Moisés? Hacia la gloria de Dios. Él no pensó en él pensó en el nombre del Señor. Nosotros estamos para proclamar el nombre del Señor, para glorificar su nombre. Mateo 5 dice, para que todo el mundo, o sea, dice, así alumbre vuestra luz, para que los hombres vean vuestras buenas obras y glorifique a nuestro Padre que está en los cielos. ¿Cuáles fueron las pautas que Dios les dio a su pueblo para poseer la tierra? Acompáñenme a Deuteronomio 2.24. Deuteronomio 2.24. Deuteronomio es el quinto libro de la Biblia. Vamos al capítulo 2, verso 24. Aquí vamos a ver en este solo texto el mandamiento del Señor al entrar en la tierra prometida. Dice, levantaos, salid y pasad al arroyo de Arnón. He aquí he entregado en tu mano a Sehón, rey de Hesbón, a Amorreo y a su tierra. Comienza a tomar posesión de ella y entra en guerra con él. Si ustedes notan el texto, hay 5 mandamientos. Los primeros 3 están en fila. Dice, levantaos, salid y pasad. Luego el cuarto es comienza, que es lo que sigue a tomar la tierra, y luego dice pelear, que es entra en guerra con él. Si resumimos esa pequeña oración es pelear, ¿verdad? O batallar, podemos decir. Bueno, este texto lo vamos a desarrollar, pero primero vamos a ver qué implicaba o qué característica tenía Canaán. Aquí vemos que estas palabras en este texto, dadas por Dios, se encuentran en verbo imperativo, ¿verdad? ¿Por qué estoy hablando de gramática?
porque si no entendemos esto, no sabemos lo que significa la palabra. Cada una de ellas significa una orden. Oigan bien, lo vamos a leer otra vez. Levantaos, salid y pasad. Esas son las primeras tres. Luego dice, comienza a tomar posesión, y luego dice, y entra en guerra con él, aquí con el rey, ¿verdad? Ahora, fueron dadas por Dios estas órdenes para poseer la tierra. Ahora, vamos a ver las características de la tierra prometida, llamada, ¿quién se acuerda? ¿Cómo se llama la tierra prometida? Canaán. Ahora, ¿de dónde viene esta palabra Canaán? Viene de la palabra del nombre Cam, uno de los hijos de Noé, exactamente. Ahora, este fue el que fue maldecido, ¿se acuerdan? El padre lo maldijo por lo que hizo. Bueno, Canaán en el Antiguo Testamento simboliza la prosperidad, tierra de reposo, la presencia de Dios, el favor de Dios, etcétera. Para nosotros, los cristianos de hoy en día, Canaán es símbolo de la vida cristiana victoriosa, ¿verdad? Eso simboliza Canaán. Es donde todos queremos entrar. Pero yo quiero decir esto. Cuando hablamos de prosperidad, de victoria, de poder, de firmeza, no tiene nada que ver con lo secular, no tiene nada que ver con poder secular o económico, ¿verdad? O gubernamental. Tiene que ver con un poder espiritual que enfrenta las tinieblas, aquí los poderes de las tinieblas, para poder alcanzar las almas. Y es un poder mucho mayor que tener influencia en el mundo, ya sea económico o gubernamental en este caso. Tanto la Iglesia de Jesucristo y el pueblo de Dios en el Antiguo Testamento hemos experimentado las mismas etapas. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento vemos que pasaron de Egipto al desierto, luego a Canaán. Esa fue su etapa. Bueno, todo esto tiene símbolo de Egipto, esclavitud. El desierto tiene símbolo de prueba. Canaán es símbolo o lo que significa la promesa. ¿Qué significa esto a este tiempo? Bueno, nosotros vinimos de nada es suficiente en el mundo, nada nos llena, entramos a la prueba de Dios, que es justo lo necesario. Dios nos da lo que necesitamos para luego entrar en la abundancia de Dios. Son unos procesos que necesitamos. Pero saliendo del mundo, necesitamos pasar por un proceso de limpieza interna, que es lo que estamos enseñando. Porque imagínense que Dios nos salve, ¿verdad? Pero tenemos avaricia y luego inmediatamente nos salva, nos da prosperidad económica. ¿Qué pasaría? Nos salimos del camino. ¿Por qué? Porque no tenemos el carácter para manejar dinero, ¿verdad? No tenemos un corazón como Cristo, por eso hay que pasar por un proceso. Canaán representa la región donde habita Dios, ¿verdad? Pero Canaán es símbolo de la iglesia también, ¿verdad? Porque allí está la tierra prometida interna y también donde viene la externa, que es la del mundo. Dios la describe como la tierra que fluye leche y miel. Esta descripción de la tierra que fluye o destila, puede decir leche y miel, esto es simbólico de abundancia y prosperidad, ¿verdad? En la Biblia simboliza abundancia, también prosperidad. Es donde todos queremos ir. Todos los que estamos aquí queremos entrar ahí. Pero también en estos términos es utilizado como literal. Allí había abundancia de comida, de todo. Pero si ustedes piensan bien, estas dos palabras, leche y miel, ¿verdad? Nos enfocamos en las características y los elementos de la leche y la miel y lo que alimenta, etcétera. Pero vamos a pensar en algo que tiene que ver con Dios. ¿Qué se necesita para que esto se produzca? Ese es el enfoque aquí. Si Dios dice, bueno, donde tú vas, va a haber abundancia de leche. Mi pregunta es esta, ¿qué necesitamos para obtener leche? ¿Obedecer? No, una vaca. La pregunta fue simple. Para tener leche se necesita una vaca. Sí, no, fue una pregunta, no, la espiritualizaron la pregunta. Una vaca, una simple vaca, pero para tener mucha leche y leche saludable se necesita tener un lugar donde los pastos son frescos, la lluvia, el agua, muchas cosas, ¿verdad? Al igual la miel, se necesita tener una condición donde todo esté en una temperatura climática buena para la miel, para que el polen y las abejas y todo su trabajo. Pero todo esto lo hace Dios. Acuérdense que el dar leche y miel
no solamente es leche y miel, ¿verdad? No solamente es tener una vaca y ponerla allí amarrada de un palo y ya va a dar leche. O sea, hay que pensar en la dependencia de Dios en esto. Donde Dios prometió esto, pero Él quería que vieran todo lo que iba a hacer Él con su pueblo. Aquí el enfoque principal, lógicamente, es que iba a haber allí alimento y abundancia, pero ¿cómo se iba a producir eso? Porque decimos, bueno, me van a dar esto, sí, pero ¿de dónde viene? ¿Verdad? Si no llueve, acuérdense que la lluvia en la Biblia es símbolo de bendición. Solamente la lluvia, ¿por qué? Porque si llueve, dice que la tierra se fertiliza, germina, da semilla, fruto, pan y se sigue trabajando y prosperidad. Necesitamos todo eso. Conclusión, Canaán representa la tierra deseada por todos nosotros. En ese tiempo, todos la deseaban porque sabían que era un lugar de gozo, ¿verdad? Un lugar de prosperidad y un lugar de dependencia. Ahora bien, yo quiero enfatizar un punto aquí. Muchos de nosotros hemos salido del mundo, ¿verdad? Donde nada era suficiente. ¿Cuántos vinieron de allá? Levanta su mano. Todos, ¿verdad? Pero muchos de nosotros, ¿verdad? Al no hacer lo que Dios nos dice, nos conlleva a volver a esas cosas que antes teníamos. Muchos de nosotros quizás, ¿verdad? Digo quizás con letra mayúscula, estamos aquí buscando lo que no pudimos adquirir en el mundo, aquí en la iglesia. Pero ese no es el propósito de venir a buscar a Cristo. Aquí el propósito es de que Él nos forme, nos llene, nos limpie, nos purifique, nos regenere, para que nosotros seamos la evidencia en el mundo de que Dios es poderoso. Y luego la gente venga a Cristo. Ese es el propósito principal, ¿sí o no? Pero muchos de nosotros queremos cosas del mundo y de allá vinimos. Ahora, hay cosas que Dios nos las va a dar, pero es como recurso intermediario para poder llevar su nombre. Eso es todo. Todo es para su gloria al final. Canaán, el Canaán espiritual de hoy es la iglesia de Jesucristo. Esa es la tierra prometida en este tiempo. Pero aquí la tierra, como le dije anteriormente, es nuestro corazón, para que una vez tengamos dominio, control y seamos nuevas criaturas, el mundo vea y glorifique a Dios. Allí es donde poseemos la tierra interna, aquí en la iglesia, donde venimos a ser capacitados, a recibir su palabra, y luego la externa, que son las almas del mundo. Vamos a Efesios 1:22. Acompáñenme allá. Efesios 1:22. Vamos a leer lo que es la autoridad, que es la iglesia aquí, la autoridad de la iglesia dada por Dios. Acuérdense que la promesa dada al pueblo de Dios en el Antiguo Testamento, al poseer esta tierra, ellos iban a sacar los gigantes y los enemigos que estaban allí, ¿verdad? Y ellos la iban a poseer para luego ser guiados por Dios, y desde allí, como punto de partida, de allí va a salir la salvación del mundo entero, las naciones. Ser el punto de partida para que se proclamara el poder de Dios. Siempre que menciono a Rahab, me acuerdo de eso que el Señor, ¿verdad? Por ejemplo, Rahab aparece en el libro de Hebreos 11. Ella no era hebrea, no era israelita. Y ella es una de las que aparece allí como beneficio de la proclamación de lo que Dios hizo desde el punto de allí de Canaán. Dice que ella tuvo miedo al poder de Dios y por eso creyó y escondió los espías, ¿verdad? Efesios 1:22 nos habla de la autoridad dada a la iglesia. Dice, y sometió todas las cosas, ¿qué dice? Bajo sus pies, ¿verdad? Aquí bajo sus pies siempre tiene símbolo de dominio, ¿verdad? Está sujetado. Dice, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas. ¿A quién? A la iglesia. Y el 23 dice, la cual es su cuerpo. Está hablando aquí de Cristo. Y luego dice, la plenitud de aquel que lo llena todo en todo. ¿Qué quiere decir lo llena todo y en todo? Aquí que Cristo es suficiente, ¿verdad? Que no necesitamos más que Cristo. Entonces, una vez la iglesia recibe la autoridad de Cristo, nosotros tenemos la capacidad de gobernar en las tinieblas, de gobernar en la vida espiritual. ¿Cómo? Bueno, Efesios 6 nos dice claramente de que nosotros no estamos peleando entre persona y persona, entre humanos, sino con los demonios, con los espíritus y gobernantes en las tinieblas. La región de Canaán, que entre paréntesis le podemos llamar la iglesia, es donde proclamamos la justicia de Dios. Eso es lo que hacemos en la iglesia, y eso era el propósito de poseer la tierra en Canaán, la misericordia de Dios y la provisión de Dios. Su justicia, su misericordia y su provisión. Cuando vemos la justicia de Dios, si usted ve todo el panorama de la Biblia,
El fin de todo era que Dios retomara lo que se perdió en el Edén. Pero ¿cómo lo iba a hacer? Bueno, muchos se preguntan por qué el Señor permitió la guerra, por qué permitió todas esas cosas en el Antiguo Testamento. Era de la única forma que el hombre iba a retornar a Dios. No había otra forma. Si ustedes notan en Génesis 6, dice que el Señor vio al hombre y que su crecimiento de vida era de continuo y solamente mal. Y por eso vino el diluvio. Entonces el Señor, con ese diluvio, lo que hizo fue que hizo un pacto con Noé, dejándole saber que el Señor no quiere nada con el pecado. Él quiere salvar al hombre, pero Él no tiene ninguna relación con el pecado. Y es como decimos, ¿verdad? Hay un dicho que dice, el hombre está en serio, ¿verdad? Que el Señor no juega. Lo que pasa es que confundimos su misericordia con que Dios se olvida de nuestra maldad. Y no. Cuando vemos ese espacio de misericordia, por ejemplo, Matusalén representa la misericordia en ese tiempo de la maldad de los hombres. Y Matusalén vivió 965 años, casi 1000 años. Y todo ese tiempo de Matusalén representa la misericordia. Eso es lo que significa longanimidad, una paciencia extendida. Y encima de eso le predicó Noé, ¿qué tiempo? 120 años. Ahora, fíjense que podemos tachar a Dios y decir, wow, ¿cómo el Señor, verdad, desapareció toda una nación y dejó a 8? Sí, pero nos enfocamos en eso, pero no nos enfocamos en toda la predicación y todo el tiempo de misericordia. ¿Verdad? Es como un padre le habla a su hijo y le habla, pero nunca le quiere dar. Pero si el hijo no responde, tiene que darle, tiene que hacer algo. Y por eso aquí vemos que la iglesia es la que proclama la justicia de Dios, ¿verdad? Número 2, proclama la misericordia de Dios. Ese es el propósito de tomar la tierra de Canaán, proclamar la misericordia de Dios. El Evangelio tiene como propósito reflejar la persona de Dios como el único justo, pero también evidenciar al mundo que es injusto, pero viene con un mensaje de misericordia. ¿A qué viene el mensaje del Evangelio? ¿A qué viene? A salvar, para salvación. Ese es el propósito central. Entonces, allí vemos que aunque hablamos a veces del infierno, hablamos del juicio de Dios y de su poder, todo es con el fin de poner temor en nosotros para que vengamos a Él, a la salvación. Ese es el punto principal. Entonces, no nos enfoquemos en todo lo que vemos como Dios con mano dura hace lo que hace, sino que todo es para la misericordia. Y luego vemos la provisión. La palabra provisión en el Antiguo Testamento es Jehová Jireh, ¿verdad? Y donde primeramente aparece esta palabra provisión es cuando Abraham va a sacrificar a Isaac y el Señor provee de un cordero. Entonces ahí Abraham fue donde dijo la palabra Jehová proveerá. Y esa palabra proveer es la palabra Jireh. Entonces unida al Señor es Jehová Jireh. Esa es la provisión de Dios. Ahora bien, ¿cómo nos provee a nosotros a este tiempo el Señor, a la iglesia? Vamos a pensar en eso. ¿Cómo nos provee? Bueno, lo primero que hizo que proveyó de un cordero inmolado. ¿Para qué? Para que tengamos vida, para que volvamos al Padre. Esa es la primera provisión. La segunda provisión que viene después de la salvación es nuestra salvación del alma, en este caso es la regeneración. Esa es la más importante. Y luego la tercera nos provee cada día con alimentos y tener lo necesario. Ahora yo quiero preguntar, ¿quién de aquí considera, que está aquí esta noche, considera que Dios le da lo necesario? Que tiene lo suficiente para vivir. ¿Saben que todo eso tiene un propósito para bien, aunque queremos más? Aunque trabajamos duro para alcanzar un poco más. Miren, habíamos dicho que al salir de Egipto, ¿verdad? Quizás muchos de nosotros a lo mejor tenían trabajos donde ganaban 4 veces más de lo que están ganando ahora. No sé, yo era uno de ellos, ¿verdad? Mi sueldo de antes, de hace mucho tiempo, comparado a ahora, es casi 10 veces menos. Pero yo entiendo que yo estoy recibiendo más de parte de Dios que antes. Porque antes 100 pesos, $100 en tu bolsillo, no te alcanzaban. Y ahora $10 se multiplican. ¿Verdad? El que entiende esto sabe lo que estoy diciendo. Entonces, la provisión de Dios vino primero en Cristo. Luego está la provisión diaria, que es el Espíritu Santo regenerándonos. En este caso, la clase que estamos dando, limpiándonos, para que cuando tengamos un corazón correcto, el Señor va a poner en nuestras manos autoridad, va a poner prosperidad. ¿Se acuerdan de José? José fue igual. José salió, en el caso de José funcionó al revés. Salió de Canaán para Egipto, pero con el propósito, ¿cuál es el propósito de José? No era adquirir autoridad, no era que su nombre fuera famoso, sino que proclamaran el nombre del Señor
Faraón se sometió al Dios de José. ¿Se acuerdan de eso? Todo para la gloria de Dios. Pero toda esa gloria de Dios trajo un beneficio al mundo entero. En este caso, no había comida, alimento, y Dios le dio sabiduría a José y no murieron de hambre. Entonces, de ahí, esa generación de José, de ahí salió la generación que luego fue esclava en Egipto. ¿Por qué? Bueno, no lo dice la Biblia, pero parece que se olvidaron de Dios, porque luego dijeron que el faraón que siguió no conocía a Dios, no conocía al Dios de José. Entonces, todo esto, hablando de la provisión, tenemos, por eso Mateo 6:33 dice, primeramente buscad el reino de Dios y su justicia. Todo lo demás será añadido, ¿verdad? Al tomar la tierra prometida, Dios nos promete que seremos más que vencedores, ¿verdad? Pero primero tenemos que vencer nuestro ídolo del corazón. Por eso estamos dando esta clase. Romanos 8:37. Romanos 8, verso 37 al 39, vamos a leer. Una vez entramos en la tierra prometida, acuérdense que el punto aquí, o nuestra seguridad, no está en la tierra. ¿Sí me doy a entender? Nuestra seguridad está en ¿quién? En Dios, ¿verdad? Pero Dios le dio una orden para que estuvieran allí porque Dios tenía un plan redentor para el mundo entero. Y yo quiero que cuando usted lea la Biblia, usted note de que el Señor dice que Él quiere salvar a todos, para que todos sean salvados, aunque no todos van a responder. Pero en el plan de Dios dice a todos, dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que entregó a su Hijo, ¿para qué? Para todo aquel que cree sea salvo. El que no cree ya ha sido condenado, ¿verdad? Entonces, miren lo que dice el verso 37. Dice, antes, en todas estas cosas, lean conmigo, somos más que vencedores. Pero fíjense lo que dice. La palabra dice, si alguno cree que está firme, mire que no caiga. Ese texto habla de una autodependencia, una autoconfianza. Si ustedes creen que están firmes o yo, sin Cristo, tengan cuidado. ¿Por qué? Porque aquí la palabra que dice que somos más que vencedores, dice, por medio de aquel que nos amó. ¿Qué está diciendo? Que sin Cristo no somos vencedores. Dice, por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios. Y luego otra vez enfatiza que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ahora, este desarrollo de todo lo que dice principado, ángeles, todo lo creado, es una manera de desarrollar que no existe nada ni nadie que nos separe del amor de Dios o del cuidado del Señor, pero es si mantenemos nuestra caminada en fe, es si dependemos de Él. ¿Cuándo era que el pueblo de Israel era llevado cautivo? Cuando se separaba de Dios. Mientras estaban en Dios, eran victoriosos. La primera victoria que recibimos nosotros, o dada a nosotros, es la palabra de Dios, que son sus promesas dadas para que confiemos en ellas. ¿Por qué digo que la primera victoria es su palabra? Cuando usted ve el libro de Josué, el Señor se acercaba a Josué diciéndole, ya yo entregué esta ciudad, entra. Pero notan algo, que a pesar de que el Señor se la entregó, Josué tenía que pelear. No se dan cuenta de que no iban a tomar lo que, o sea, no le daban la comida en la boca al pueblo de Dios, sino que a pesar de que Dios le daba la victoria, tenían que pelear. ¿Por qué? Porque era una obediencia, una respuesta a que confiaban en Dios. Cuando los 12 espías entraron a reconocer la tierra, ellos fueron con el propósito de ver que habían gigantes y que era un lugar deseable, pero cuando volvieron se enfocaron más en los gigantes y en lo imposible que iba a ser poseer esta tierra, y se vencieron. Se olvidaron que Dios le dijo, yo estaré con vosotros, yo voy a entrar con vosotros, yo soy más poderoso. Se olvidaron de lo que pasó en Egipto, y es lo que pasa con nosotros muchas veces, que hay áreas en nuestras vidas donde quizás nos sentimos derrotados y nos vencemos y decimos, bueno, no creo que pueda hacer esto, y nos rendimos, y se nos olvida de dónde nos sacó el Señor, que nos atravesó por el desierto con columna de fuego de noche y columna de nube de día. Y todas las maravillas que el Señor hizo, lo hizo para que viesen el poder de Dios. Ese es el propósito de las 10 pruebas a Egipto, para que vean la mano de Dios poderosa, que nadie puede con el Señor. Miren, no nos detenemos a pensar en esto, pero Egipto era el lugar más famoso, más poderoso de toda la tierra. Nadie le podía hacer frente. Tenían toda una nación esclavizada. Nadie podía con ellos. Y eso era para que vieran el poder de Dios.
Pero fíjense que Dios no vino con destrucción ni pelea. Él vino diciéndole, Faraón, deja ir mi pueblo por las buenas. Y luego le mandó 10 pruebas, 10 plagas, ¿verdad? En Jeremías 29:11, miren lo que dice. Dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová. Pensamientos de paz. O sea, es el propósito que Dios tiene con nosotros, que anhelamos. Dice, y no de mal, ¿verdad? Dios no tiene propósito de mal para nosotros. Dice, para daros el fin que esperáis. Entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí y yo os oiré. Luego dice, me buscaréis y me hallaréis porque me buscaréis de todo vuestro corazón. El Señor no tiene mezcla con el pecado. Y cuando en nuestro corazón hay una pequeñita pizquita así de idolatría, el Señor allí no puede habitar porque no servir a dos señores, ¿verdad? Entonces el Señor dice, cuando me busquen de todo corazón, entonces yo me manifestaré y sus oraciones serán contestadas. Pero si tenemos ídolos, si somos dependientes de lo terrenal, si todavía nuestra mente es carnal y tenemos propósitos terrenales y nuestra esperanza está en el dinero o en los presidentes, o etcétera, entonces es ahí donde Dios no tiene comunión con nosotros, porque Él dice que de todo corazón le vamos a buscar. Para la iglesia hay 3 promesas dadas. Y vamos a ver la primera en Mateo 28. Es nuestra gran comisión. Acuérdense que cuando la tierra ellos la poseyeron, ¿cuántos entraron a poseer la tierra? ¿Cuántos entraron? ¿Quién sabe? ¿Cuántos? ¿Cuántos entraron a poseer la tierra? Lógicamente no me estoy refiriendo a la cantidad de gente. Estoy diciendo cómo, creo que hice la pregunta mal, reconozco. ¿En cuántas partes se dividió la tierra prometida? En 2, exacto. Perdónenme, hice la pregunta mal. Bueno, la tierra se dividió en 12, ¿y 12 significa? Gobierno, exactamente, autoridad. Entonces, los espías también fueron 12, pero fueron enviados, así como fueron establecidos, un descendiente, líder del grupo, de los que estaban en el desierto, de cada hijo de Jacob, que representa la tribu de Jacob. Ahora, la tribu de Jacob representa el desarrollo de la descendencia. En este caso, que Canaán hoy en día se llama ¿cómo? Israel, exactamente, es el mapa de Israel. Si ustedes notan, el mapa de Israel es uno de los países más pequeños del mundo entero. Y el Señor iba a mostrar algo vil, algo menospreciado, su poder desde ahí hasta los confines de la tierra. Entonces, el fin, van a notar que todo era para que la palabra y el poder de Dios se proclamara en el mundo para alcanzar las almas. Pero este pueblo no podía entrar a la tierra prometida con un corazón idólatra. Por eso no todos entraron. ¿Cómo podemos proclamar el poder de Dios si no lo conocemos? Si no tenemos una relación con Dios. Es imposible. ¿Están conmigo? Bueno, Mateo 28, verso 18. Fíjense aquí la comisión dada por Jesucristo. Ese texto aparece después de la resurrección. ¿Están ahí conmigo? Dice, y Jesús se acercó y les habló diciendo, ¿qué dice? Potestad aquí es poder, dominio, control, todo, gobierno, todo fue dado a Cristo. Ahora, partiendo de este punto, yo quiero que entendamos esto. Le servimos al único Dios verdadero, al que tiene poder, el poder sobre todo. Entiéndase eso, no se nos olvide esto, porque a veces tenemos pequeños problemas, ¿verdad? Como que fulana o fulano dijo esto mal de mí, pensamos ya que el Señor no tiene poder para tratar con eso. Entonces, piense que le servimos, al Dios Todopoderoso, ¿verdad? Dice, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. ¿Se acuerdan cuando el Señor dijo en Mateo, si todo lo que atares en la iglesia, en este caso la tierra, ¿será que dice? Que quiere decir que todo lo que decidan en la iglesia, nosotros lo avalaremos allá, estaremos en acuerdo. Entonces, cuando vivimos en acuerdo con Dios, la iglesia está operando bajo la autoridad y el gobierno de Dios en la tierra. Imagínense esta ilustración, traten de imaginarse eso. Imagínense que las nubes están a este nivel, ¿verdad? Y esta cabeza es la de Dios. Acuérdense que el cuerpo y la cabeza de Dios es figurativo, ¿ok? No es exactamente, no es literal. Pero vamos a hacer una imaginación de que esas son las nubes y la cabeza de Dios está en el cielo y el cuerpo en la tierra. Bueno, todo lo que el Señor quiere, que es su voluntad, ¿verdad? Su deseo, su intención, sus anhelos, quiere que la iglesia cumpla conforme a la cabeza. ¿Sí me doy a entender? Pero el cuerpo tiene que estar limpio. El cuerpo tiene que estar limpio para poder
estar en comunión con Dios. Vamos a verlo como si fuéramos socios de Dios. Y vamos a trabajar juntos. Esa es la sinergia del cuerpo de Cristo. Él es la cabeza, nosotros somos el cuerpo. Él manda los mandamientos, nosotros respondemos. Ahora, el mundo no ve de las nubes para arriba. ¿Sí me voy a entender? El mundo no ve de aquí para arriba, sino el cuerpo. Y lo que usted y yo hagamos, ellos lo van a relacionar con el poder de Dios o con el falso evangelio, uno de los dos. Entonces, cuando somos sanados, cuando somos transformados y comenzamos a vivir en el poder del Espíritu Santo, el mundo ve y cree y dice que por la luz en nosotros glorifica al Padre. Y aquí esa palabra que dice y glorifica a nuestro Padre quiere decir serán salvos, porque nadie puede glorificar a Dios si primero no es salvo, porque glorificamos a Dios en el Espíritu. ¿Sí me di a entender? ¿Todos entendieron? Bueno, dice, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Y luego dice, por tanto, ¿qué quiere decir por tanto? Quiere decir, bueno, entendiendo esto, partiendo de este punto, confiando en este entendimiento de que yo soy el poderoso, dice, por tanto, id. Y id quiere decir un mandamiento, está en imperativo también. Y luego dice, y haced, también está en imperativo, discípulos a todas las naciones. La pregunta es esta, el pueblo que el Señor sacó de la tierra de Canaán, ¿Él tenía propósitos con ellos también? ¿Sí o no? Vayan conmigo a Josué 5:15. Vamos a ver qué dice ahí. Josué 5:15. Josué 5, versos 13 y 15. ¿Qué dice su subtema en la Biblia? Con la espada desenvainada. Ahora, ¿qué simboliza un varón con la espada desenvainada? No, ¿qué simboliza una persona con la espada en la mano? ¿Verdad? En batalla, estamos en guerra, ¿verdad? La pregunta es, si este varón está en guerra, la pregunta es ¿con quién? Que es lo que Josué le pregunta. Le dice, ¿con quién estás en guerra, verdad? ¿O de qué lado estás? El verso 13 dice, estando Josué cerca de Jericó, Jericó es la primera ciudad que tomaron, ¿verdad? Dice, alzó sus ojos y vio un varón. ¿Qué quiere decir alzó sus ojos? Quiere decir que era más grande que él, ¿verdad? Más alto, ¿verdad? Puede ser que lo vio de lejos o puede ser que es más alto. Estamos analizando aquí. Dice que estaba delante de él, el cual tenía una espada desenvainada en su mano. Y Josué, yendo hacia él, le dijo, ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Ahora, aquí Josué está haciendo una pregunta de hombres, de humanos. ¿Estás con los que están en Canaán o con nosotros? Para saber lo que va a hacer. Pero fíjense la respuesta aquí del varón. ¿Qué le dice? ¿Él respondió? No. Ahí hay un punto y una coma, ¿verdad? ¿Qué respondió él? Ahora bien, si a usted le pregunta, usted va a estar en un grupo que va a pelear, ¿verdad? Nosotros no peleamos, pero un ejemplo. Y hay dos grupos y van a pelear, ¿verdad? Y se levanta uno y se pone en el centro y le pregunta un lado del grupo, le dice, ¿de qué lado estás? Y él le dice, no. ¿Qué usted entiende por eso? Que está de ninguno de los dos. Bueno, no quiere decir de ninguno de los dos. Pero esta respuesta quiere decir, estás erróneo en la pregunta. Está totalmente equivocado. ¿Por qué? Porque a pesar de que iban a tomar una tierra que estaba llena de enemigos, en este caso eran seres humanos, que también algunos iban a recibir redención, como en el caso de ¿quién? De Rahab, exactamente. ¿Por qué él dice esto? Porque la guerra, según Efesios 6, no es contra carne ni sangre, exactamente. Tenemos que entender esto porque cuando un hermano nos ofende, cuando un hermano hace algo que no nos gusta, pensamos que ese es nuestro enemigo, sea cristiano o no. No, mis hermanos, el propósito de la iglesia es alcanzar las almas para Cristo. Y el ángel le dice no. Y luego dice, fíjense lo que le dice, mas como príncipe del ejército de Jehová. Fíjense que le está hablando de un ejército aquí, angelical. Lógicamente no va a pelear él de cara a cara con los seres humanos. Dice, de Jehová, dice, he venido ahora. Entonces Josué, postrándose sobre su rostro en tierra, ¿qué dice? Cada vez que usted vea que una persona adora a un ángel y el ángel no le reprocha que no le adore, ¿se está hablando aquí de quién? De Jesucristo, exactamente. Él no le dijo, no me adores, porque el único que es digno de adoración aquí es Cristo, ¿verdad? Jesucristo. Dice, y le dijo, ¿qué dice mi Señor a su siervo? Y el príncipe del ejército de Jehová respondió a Josué, quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás, santo es. Y Josué obedeció, ¿verdad?
Ahora, Josué está a punto de entrar en batalla y en guerra a este lugar, a Canaán, pero el Señor lo detiene y no se sienta a darle las tácticas de cómo pelear con el enemigo, no le dice nada de eso. Se va al corazón de Josué, se va a su condición, a su naturaleza. Y usted nota en Isaías 6 es lo mismo. Antes del Señor enviarnos, primero tiene que haber limpieza en nosotros. Siempre lo vemos en todo tiempo. Cuando Pablo se encontró en el camino, iba hacia Damasco, se encontró con Jesús, dice que la presencia, la gloria de Dios se le presentó y cayó y se le fue la vista. Ahora bien, cuando se le fue la vista, esto tiene una implicación simbólica de que le iba a dar una nueva perspectiva espiritual ahora, ¿verdad? Luego Ananías, entendiendo de que a pesar de que Pablo, que era Saulo en ese tiempo, era su enemigo, él le reclamó a Ananías: Señor, ¿cómo voy a bautizar o a sanar a este hombre que nos persigue? Y le dice: no, te equivocas, este me es instrumento. Ahora van notando el propósito de Dios. ¿Sabe de dónde venía Saulo, mis hermanos? Para que vean la misericordia de Dios, de matar a Esteban. En Hechos 7, al final, creo que el verso 56 dice: y Saulo, cuando mataron a Esteban, dice, respirando contra la iglesia de Jesucristo, se ira. O sea, tenía un hervor por dentro de matar al pueblo de Dios, que no se imaginan. Iba camino a matar más y a encarcelar a más cristianos. Venía de allá. Yo quiero que entiendan eso. Muchas veces un hermano o un no creyente nos va a hacer un daño y nuestro enfoque no es esa persona, sino guardar nuestro corazón. Que eso no nos hiera o no nos permite entrar amargura en nosotros. Por eso necesitamos la sanidad para poder tratar con personas que no son regeneradas. Amén. Luego más adelante dice: por tanto, id, haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. El 20 dice: enseñándoles, es aquí como proclamamos, que guarden, ¿qué dice? Todas las cosas que os he mandado. He aquí yo estoy con vosotros, ¿qué dice? Todos los días, no brinque esa parte, todos los días. Ahora bien, ¿necesitamos a Dios todos los días? ¿Se nos olvida a veces que Él está ahí? ¿No? ¿No se nos olvida a veces que Dios está ahí con nosotros en tiempos difíciles? Se nos olvida. Pero aquí dice: yo estaré con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Lógicamente aquí es estar allí. Nosotros nos apartamos, pero Él no. Ahora, aquí vemos la gran comisión. Es el propósito de poseer la tierra actual, nuestro corazón, para poder poseer la tierra externa. Vamos a ver ahora el segundo punto, que es nuestra armadura, ¿verdad? Porque para poder entrar en Canaán necesitamos conocer nuestro oponente y cómo vamos a entrar a batallar. Efesios 6:12. Vamos todos allá. Efesios 6, verso 12. Esta es nuestra armadura. Antiguo Testamento, ¿verdad? Siempre decimos de que los enemigos, los filisteos, amorreos, buceos, eteos, todos ellos representan en este tiempo los espíritus, los demonios, los principados y todo esto, ¿verdad? Ahora bien, hay una implicación aquí porque en el Antiguo Testamento las guerras eran de mano a mano, ¿verdad? Entre humanos. Pero ahora en el Nuevo Testamento no hay eso, no hay guerras. A pesar de que los países, naciones pelean, pero la iglesia de Jesucristo no pelea así. Hay una diferencia de que el Señor le dijo al pueblo del desierto: entren, peleen y posean la tierra. Pero viene Cristo y dice: dale la otra mejilla si te dan. Entonces la pregunta es: pero Señor, ¿cómo vamos a ganar terreno? Porque ahora el terreno no es ganar posesión, no es ganar terreno en lo literal, más bien es ganar terreno en el corazón externo, en el corazón del que no cree. Y cuando una persona nos ofende a nosotros, ¿verdad? Y nosotros aguantamos la ofensa, es como ven la luz de Dios, brilla el Evangelio en nosotros. El punto aquí es que si nuestro corazón está todavía contaminado, está lleno de idolatría, vamos a responder en la carne cuando vienen esas situaciones, ¿verdad? Porque a veces decimos: si a ti te dan en la cara, ¿qué tú haces? ¿Le das el otro lado? Y casi todos decimos: yo creo que sí. Y eso es confiar en nuestras fuerzas, ¿sí o no? Lógicamente lo decimos porque no está ocurriendo ahora, pero no es lo mismo llamarlo que verlo venir. Entonces, el Señor quiere que confiemos en Él, para que en el momento de la necesidad Él nos dé la fortaleza, ¿verdad? Efesios dice aquí claramente que nuestros enemigos ahora no son los amorreos, aunque sí en ellos operaban esos espíritus.
Era así como, por eso había una contradicción. Dice, porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad, ¿qué dice? Toda la armadura de Dios para que podáis. Toda la armadura para que podáis. Y ahí comienza a dar una lista de cosas que la vamos a estudiar más adelante en el instituto. Vamos a hablar de la armadura, de cómo batallar espiritualmente, que no es como por ahí nos han enseñado, que le dan un papelito con espadas y todo eso, pero vamos a ver cómo podemos contrarrestar los ataques espirituales. Aquí Pablo nos enseña la armadura espiritual, pero todo tiene que ver con la palabra. Si usted nota, todo tiene que ver aquí con la palabra y luego la oración, que es nuestra dependencia en este caso. Cuando vayamos avanzando en el instituto, vamos a hablar de estas cosas, de la batalla de la mente, la batalla de la voluntad, del corazón, todo eso. Y vamos a desarrollar esto un poquito más detallado. Pero aquí notamos, nuestros enemigos no son... Y nosotros, ¿verdad? A veces nos imaginamos en la persecución y eso, y no nos preparamos hoy, nuestro corazón, para cuando venga la persecución, si vienen tiempos que estemos aquí, ¿cómo vamos a responder a eso? Si nosotros no tenemos un corazón sano o sanado en este caso, y una persona nos ofende y no respondemos conforme Cristo lo hizo, nosotros vamos a caer. Por eso el texto repite, para que estéis firmes, para que estéis firmes, para que estéis firmes. Vamos a caer y vamos a poner una mala reputación en el Evangelio. Vamos a manchar el Evangelio. Por eso es que tenemos que enfocarnos en nuestro corazón para que de aquí emane el fruto de Dios. Amén. Por eso hay muchas iglesias que están enfocados en que es el tiempo profético y todo eso, y no está mal eso. Pero ¿cómo vamos a asumir todo eso si no estamos preparados de corazón? Si no vamos a reaccionar correctamente. Todo lo malo, mire, le voy a decir esto, todo lo malo que viene a su vida, todo lo malo que a usted le hace, es propósito de Dios. Pero yo se lo voy a explicar de manera bíblica, ¿verdad? Y no estoy diciendo que Dios le manda maldad, sino que todo lo que viene a nuestras vidas y nos ofende, nos confronta, nos duele, Dios tiene un propósito en eso que lo va a utilizar para bien. En Génesis 50:20, allí aparece el texto donde vienen los hermanos de José pidiéndole perdón, y José le dice tranquilos, porque lo que ustedes me hicieron, lo hicieron con un plan maligno, pero Dios lo hizo con un plan benigno, lo utilizó para bien. Entonces, cuando una persona me ofende, que nos enojamos, es natural enojarse, pero la palabra dice, airaos, pero no pequéis. Nos enojamos, pero tenemos que entender que Dios está haciendo un trabajo en nosotros. Si usted se enoja cuando alguien le ofende, usted necesita ser tratado en su corazón. ¿Amén? ¿Cuántos están ahí? Vamos a Josué 1, y yo quiero hacer una comparación de Efesios 6 que leímos y Josué 1. Ahora, vamos a ver el propósito de Dios en el Antiguo Testamento, también igual que el arma que le entregó al pueblo de Dios era su palabra. Todo lo que el Señor le decía, que no desconfiaran en su palabra. Ahora, ¿quién se puede recordar en el Nuevo Testamento cuando el Señor decía, y no pudieron entrar a la tierra por su, dígalo duro, incredulidad? Exactamente. Pero fíjense que no dijo porque su espada se le cayó, porque no estaba muy amolada, porque el escudo era muy pequeño, porque sí pelearon y entraron en la tierra de pelea, pero el Señor no les reprocha que fue por eso que perdieron o no entraron a la tierra, sino porque no confiaron en su promesa. Lo mismo le dice a Josué antes de entrar a la tierra. Miren lo que dice Josué 1:6. ¿Están ahí? 2 palabras antes de leer el texto. 2 palabras. Esfuérzate y sé valiente. Pudiésemos ser honestos cada uno de nosotros y reconocer que necesitamos mucha ayuda en nuestra alma, muchos cambios, purificación, ¿sí o no? ¿Quién entiende eso? Bueno, hay 2 palabras, si usted la quiere anotar, esfuérzate y sé valiente. ¿En qué nos vamos a esforzar? Tenemos que esforzarnos en su palabra, crecer en el conocimiento del Señor, en la oración, en la dependencia, en la transformación de nuestra mente por la palabra. Pero tenemos que ser valientes en creer lo que estamos estudiando. Esa es la valentía. Aquí la valentía, la palabra dice que el reino de los cielos sufre violencia
y solamente los valientes lo arrebatan. Y aquí la valentía es pelear con nosotros, decirle que no a nuestra alma que anhela tanto lo terrenal. Esfuérzate y sé valiente. Parece ser que al entrar a pelear con los enemigos a Jericó, esas dos palabras es preparándolo para la batalla que iban de ir de mano a mano. Ahora, ¿quién se acuerda cómo Josué y el pueblo de Dios derrotó a Jericó? ¿Quién se acuerda? ¿Cómo? ¿Así derrotó, dándole la vuelta? Piensen bien. ¿Cómo derrotó a Jericó? La obediencia, exactamente. El Señor le dijo qué hacer, pero fíjense que así caemos. ¿Cómo lo hizo? Bueno, por eso hay iglesias que andan por ahí dándole vuelta No, en serio. ¿Quién ha visto eso? Si aquí hay alguien que ha visto que hay iglesias de las 7 vueltas y profetizan y tiran un grito, vamos a ganar el Bronx para el Señor. Y si sí, porque le atribuyen el poder a eso, a las 7 vueltas. Y aquí quien derribó los muros fue el Señor. ¿Pero por qué? Porque correspondieron a la obediencia. Entonces, lo que quiero decir es esto: no hagamos un programa de lo que hicieron los hombres de la Biblia y hagamos lo mismo. Las 3 semanas de ayuno. Pero si Dios se lo dice, hágalo. Pero no lo haga porque Daniel lo hizo. ¿Sí me entienden? Entonces, todo esto es en la confianza a Dios. Luego dice, esfuérzate y sé valiente. ¿Por qué? Porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Aquí los padres son los patriarcas, Abraham, Isaac y Jacob. Dice solamente, yo quiero que entiendan esa palabra, yo sé que la entienden, pero quiero que la entiendan. ¿Sí la entienden? Solamente, ese es nuestro enfoque como cristianos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente. Ahora bien, Josué le iba a decir, Señor, me voy a esforzar y voy a ser valiente. Me imagino que Josué está pensando en batallar, en cómo va a ganarse, a pelear con esta gente. Pero el Señor le dice, con una palabrita que continúa, que es para. Esfuérzate y sé valiente. ¿Para qué? Para cuidar, lean conmigo, para cuidar de hacer conforme a toda la ley que a mi siervo Moisés te mandó. Por aquí no aparece ninguna instrucción de pelea, ninguna táctica de guerra, no aparece por ningún lado. Luego dice, no te apartes de ella. ¿De quién? ¿De su esposa? De la palabra de Dios, ¿verdad? A ver si están aquí. Ni a diestra ni a siniestra. Ahora bien, aquí le está diciendo es que dependa de la palabra, que medite en ella, que confíe en ella y que no haga nada si Dios no se lo ordena. Eso está diciendo. Luego dice, para que seas, ¿qué? Prosperado en todo lo que hagas o lo que emprendas. Y luego dice el 8, otra vez aquí viene otra instrucción. Dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces, otra vez, harás prosperar tu camino y todo, digan conmigo todo, te saldrá bien. Verso 9, mira que te mando, otra vez, que te esfuerces y seas valiente. Le dice, no temas, no le tengas miedo a los gigantes como los espías. Él fue uno de los que se levantó en fe, él y Caleb. Los otros 10 murieron con una plaga porque no confiaron en que Dios tenía el poder para derribar a esos gigantes. Dice, no desmayes, ¿dónde me quedé? Sí, no desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo. ¿Se acuerdan de Mateo 28? A donde quiera que vayas. El 10 dice, y Josué mandó a los oficiales del pueblo, diciendo, pasad por en medio del campamento y mandad al pueblo diciendo, preparaos comida, porque dentro de 3 días pasaréis el Jordán para entrar a poseer la tierra que Jehová vuestro Dios os da en posesión. Fíjense que aquí no hubo ningún análisis, ¿cómo lo vamos a hacer? Él dijo, bueno, Dios me lo dijo 3 veces, estaré contigo. Esfuérzate y sé valiente para hacer lo que yo te digo. Nuestro esfuerzo aquí es hacer lo que Dios dice. Miren, vamos a pensar en este local, en esta iglesia, ¿verdad? Nosotros comenzamos con un grupo de 8, ¿verdad? Y luego creció a 28, luego 50, luego ahora hay como algunos 100 y tantos, ¿verdad? Pero vamos a pensar, si usted me preguntaría a los líderes, a los que sirven o a mí como pastor, ¿qué yo he hecho para que todo esto, ¿verdad?, la iglesia crezca? Lo mismo que Josué, esforzarnos y ser valientes, creerle a Dios y seguir en su palabra, creer a Dios y seguir en su palabra. Es lo único que hacemos. Y cuando vemos la iglesia, que a veces cuando la iglesia, ¿verdad?, está llena, lo digo así porque veo a todos aquí recibiendo, adorando, y yo pienso en eso, y yo digo, wow, Señor, he aquí las obras de tus manos.
Porque lógicamente el Espíritu, nosotros no hicimos un evento de avivamiento y proclamamos y anunciamos la iglesia y la dirección está aquí, nada. Todo el mundo vino porque el Señor lo trajo a este lugar. Y eso lo hizo, es obra de Dios. Entonces, cuando entendemos eso y lo identificamos, esto nos da a nosotros un corazón de humildad, porque entendemos que no hemos solamente como siervos inútiles lo que teníamos que hacer. Dijo, hace y yo haré el resto. Le daba las ciudades para tomar a Josué. Lo primero que le decía, ve, entra a esta ciudad que ya yo la entregué en tus manos. Ahora, pasaba algo, y es lo que va a pasar con muchos, que cuando Josué iba hacia allá, no parecía que el Señor se la había entregado en sus manos. ¿Sí me dio a entender? O sea, aparentemente no, pero Dios lo permitía para que confiaran en su palabra y no en sus cosas. Qué fácil sería que el Señor dijera, ve, toma a Jericó o a la ciudad de Ai y vean los soldados ya muertos. Así fácil, nomás pisarlos y brincarlos y entrar. Todos harían eso. No se necesita fe para eso. Pero cuando llegas, te encuentras con Goliat de frente. ¿Sí? Y luego ven que Goliat es 3 veces el tamaño de David. David miraba al cielo y decía, yo no vengo ni con jabalina, ni con onda, ni con nada de eso. Yo vengo en el nombre de Jehová. O sea, en el nombre de él. Pero fíjense que David tiró la piedra. Él no se quedó frente a Goliat y dijo, no, yo vengo en el nombre del Señor y te demando y te decreto y te declaro que te caigas. Estaban los diáconos atrás ahí. No dijo eso, ¿verdad que no? Él tiró la piedra, pero la tiró confiando en Dios. Él no la tiró confiando en él y le dio aquí. Y cayó y le cortó la cabeza y fue proclamado rey luego. Pero fíjense que hay una confianza en Dios, pero tenemos que dar el paso. O sea, tenemos que responder. El tercer punto de al poseer la tierra, en este caso estamos hablando de la iglesia, es nuestra batalla, ¿verdad? Y 2 de Corintios, si me acompañan allá, versos, 2 de Corintios 10, versos 3 y 4. 2 de Corintios 10, verso 3 y verso 4. Aquí el apóstol Pablo nos ayuda a entender de que nuestra guerra, así como Efesios, no estamos peleando con la gente, ¿verdad? Por eso es que tenemos que pedir a Dios que nos ayude a tener dominio propio, porque sí, a veces entran conflictos y actitudes erróneas. Pero aquí nos dice que nosotros vamos a pelear. Acuérdense que en Deuteronomio 2:24 dijo, entrad y pelead, o sea, entra en guerra con ellos. Pero aquí, las pautas que el Señor nos da como guerra, dice que son poderosas en el Señor. El texto dice, pues, aunque andamos en la carne, o sea, estamos caminando en este cuerpo físico, no militamos según ella, ¿verdad? Según la carne. ¿Por qué? Porque las almas de nuestra milicia no son carnales, o sea, Dios no nos da a nosotros espadas o palos o piedras, ¿verdad? Sino que nos da las almas espirituales para combatirlas. ¿Cuáles son esas almas? Su palabra, confiar en Él. Y dice, porque las almas de nuestra milicia no son carnales, sino, ¿qué dice? Poderosas en Dios, para destrucción de fortalezas. Y aquí fortaleza está hablando de pensamientos contrarios o ideas que se levantan en contra del propósito de Dios. Acuérdense que cuando Dios da su palabra, lleva como propósito que nosotros, ¿qué? Obedezcamos, exacto. Entonces Satanás viene con una fortaleza, en este caso con un pensamiento, ¿verdad?, para derribar eso que dijo Dios, como se lo hizo a Eva. Le dijo a Eva, no morirás, pero Dios dijo, morirás. Entonces ahí se nos presentan las dos y Dios lo permite, a ver a quién obedecemos. Y el domingo, en la serie del domingo estamos hablando de eso, del señorío, a quién obedecemos. Ahora, lógicamente el poder de Dios se va a activar en nosotros cuando Él sea nuestro Señor, cuando nos sometamos a Él. Porque en nuestra debilidad se activa el poder de Dios y nos defiende, nos protege, nos guarda y nos da la fuerza para aguantar la segunda venida. Porque sí vamos a sufrir, vamos a padecer persecución. Cuando vemos en el Antiguo Testamento que el Señor envió a las 12 espías, fueron con el propósito de reconocer, ¿verdad?, la condición y los habitantes de esa tierra. Fueron a ver qué había allí. Punto número 2 de reconocer era que tomaron fruto como una evidencia de que sí, de que la tierra producía alimento muy saludable. Y el punto número 3 era planificar la conquista de allí. Punto número 1, reconocer la condición de los habitantes. Punto número 2, tomar del fruto de esa tierra y traerlo como evidencia para que ellos
vean lo que Dios estaba prometiendo. Y el punto número 3, planificar entonces la conquista para tomar Canaán. Nosotros vemos que cuando ellos van, si me quieren acompañar en Números, libro de Números 13:22, ellos entran, ¿verdad? Y van en obediencia y va uno de cada hijo de la tribu de Jacob, escogen a uno. Entre esos 12 habían 2 que eran Caleb y Josué. Fue los únicos 2 que entraron con fe y volvieron con fe. Aquí en Números, ¿están ahí en Números 13:22? Aquí aparecen 3 personajes, vamos a leer el texto y luego lo vamos a desarrollar, que son 3 gigantes. Dice, y subieron al Negev y vinieron hasta Hebrón. Y allí estaban Aimán, Sesai y Talmai, hijos de Anac. Estos eran gigantes, ¿verdad? Dice las Escrituras que en ese tiempo habían gigantes. Luego dice, Hebrón, dice que fue edificada, 7 años antes de Zoán, en Egipto. Ahora, estos 3 eran gigantes que estaban a la entrada cuando ellos cruzaron el arroyo, ¿verdad? Ahora, fíjense en esto. El Señor le promete la tierra, oigan bien, le prometió que le iba a entregar a Canaán, y cuando envía a los 12, el propósito principal, ¿verdad?, era traer el fruto para confirmar que lo que Dios prometía era cierto. Pero el punto número 2 era para que ellos vieran lo que los estaba esperando allá y vinieran para atrás y confiaran en el poder de Dios. Ese era el propósito. Y cuando entran, se encuentran con 3 gigantes, ¿verdad? Dice el texto que ellos lo veían a ellos, los gigantes, como si fueran langostas. En este caso, no sé cómo le llaman en sus países, en mi país le llaman grillos, chapulín, ¿verdad? ¿Sí? ¿Saben lo que es? Bueno, langostas, en ese tiempo es una langosta de mariscos, pero en la Biblia no significa eso, sino los grillos, los chapulines, como le dicen, ¿verdad? Y dice que los gigantes lo veían a ellos como chapulines, ¿verdad? Imagínense. Pero los nombres aquí en este texto tienen un significado. Y en la segunda clase del viernes vamos a explicar qué simboliza cada gigante, pero aquí vamos a hablar de estos 3. Aimán, y todo esto lo vamos a utilizar en nuestra aplicación actual, que estos 3 son los que se anteponen en nuestras vidas a nosotros comenzar a caminar con Cristo. O cuando Dios nos da una promesa que tenemos que dar un paso. Oigan bien, Aimán era un portero, significa bloqueador, ¿verdad? Bueno, ¿qué quiere decir esto? Es cuando Dios te envía o te manda a hacer algo y te encuentras con un obstáculo en el medio. Te obstaculiza este espíritu para que tú no avances en lo que Dios te ha llamado, ¿verdad? Eso quiere decir este gigante. Bueno, eso operó en ellos. Volvieron otra vez a traer información, pero no querían volver. O sea, el propósito de que Dios prometió, por el cual salieron de Egipto, ellos lo cancelaron. Dijeron, no vamos para allá. Los gigantes están súper gigantes. Y se tuvieron miedo. Se le olvidó la promesa de Dios y lo que Dios hizo con Egipto. Y el primero, que es Aimán, significa bloqueador. El segundo, Sesai, significa en el hebreo blanqueador. Y blanqueador tiene como indica aquí o denota maquillaje, ¿verdad? Ese espíritu lo que hace es que maquilla tu obra para Dios, ¿verdad? Lo que hace es que te hace sentir bien al venir a la iglesia, al abrir la Biblia, o sea, la ceremonia religiosa. Y ese espíritu es un gigante que opera en muchos de nosotros, que nos hace sentir bien, no por la comunión que tenemos con Dios o la confirmación del espíritu, sino por lo que hacemos. Por eso muchos dijeron ahorita que quien derrumbó a Jericó fue la vuelta, porque tenemos ese concepto de hacer, y por eso estamos aprendiendo de que no es hacer, es en quien confiamos. Entonces aquí, todo lo que hacemos, mis hermanos, al venir a la iglesia, servir en la iglesia, vivir para Cristo, lo hacemos de manera inmerecida, pero por gracia. Pero ese espíritu, este gigante, maquilla las cosas. Dice, no tienen que venir para acá, ustedes también allá, y comienzan a maquillar el propósito de Dios. ¿Qué hizo Satanás con Eva en este caso? Maquilló lo que Dios le dijo a Eva. Dice, no, lo que pasa es que Dios sabe que el día que de él comieres morirás. O sea, cambió, maquilló o blanqueó eso, que es la palabra que se utiliza cuando Jesús le dijo, ustedes son sepulcros blanqueados. O sea, por dentro podridos, por fuera blanquitos. Entonces es una apariencia, ese espíritu opera en la apariencia. Talmai, que es el tercer gigante, significa descanso.
En la traducción ahí aparece banco, aparece surco, aparecen muchos objetos de descanso. Y tiene que ver con algo que te distrae, distracción. Y este gigante significa distracción, algo que te detiene por distracción, entretenimiento o descanso. Detiene la obra. ¿Se acuerdan cuando leímos a Josué que Dios le dijo solamente esfuérzate y sé valiente? Inmediatamente fue y dijo al pueblo, en 3 días estamos allá. O sea, no se sentó a descansar, no comenzó a meditar o a pensar qué hacer, sino que obedeció. En Josué 15:14, no lo busquen, Caleb, dice el texto, echó de allí a los 3 hijos de Anac, a Sesai, a Imán y a Talmai, hijos de Anac. O sea, Caleb los echó fuera, pero confiando en Dios. Fíjense esos gigantes, que los 10 que no entraron, Caleb solo, confiando en Dios, los echó fuera. Entonces, ese espíritu, que lo vamos a ver en la segunda clase más profundo, son los espíritus que operan hoy en nosotros, ¿verdad? Que infunden miedo, quizás infunden temor, confusión, quieren que maquillemos las cosas de Dios, te entretiene. O sea, aquí hay muchas cosas que vamos a aprender, que es la respuesta de muchas preguntas que tenemos. ¿Por qué no me da el deseo? ¿Por qué esto? ¿Por qué aquello? Y tiene que ver por esos gigantes. Miren, el propósito de Dios es que entremos a la tierra prometida. Es el propósito de Él. ¿Se acuerdan en Deuteronomio 2:24? ¿Verdad? Allí aparecen los 5 mandamientos que el Señor da. Ahora, esta clase, yo le intimo que las repasen, si tomaron notas, o que la oigan en el audio o en el Facebook, como ustedes quieran, porque esto va a ser el inicio de nosotros comenzar a derribar gigantes en nosotros. Hay gigantes en nosotros que deben caer, pero necesitamos tomar las pautas bíblicas para poder derribarlos. En el texto de Deuteronomio 2:24, la primera palabra que el Señor da, la ordenanza, es levantaos, ¿verdad? Levantaos. Y esta palabra levantaos implica ánimo, ¿verdad? Ahora bien, cuando pensamos en el ánimo, ¿verdad? Primeramente vamos a pensar en algo secular, ¿verdad? ¿Qué nos anima a hacer lo que tenemos que hacer? Y siempre es una información. En este caso, cuando usted va a trabajar y ese trabajo que va a seguir es totalmente fuera de su horario y quizás no le paguen lo que usted quiere, pero ¿qué le anima a trabajar? La necesidad, ¿verdad? Usted entiende en su mente que necesita pagar lo que tiene que pagar y eso le anima. Aunque usted no quiere, ese propósito que está plasmado en su mente, esa responsabilidad, le anima. Ese texto dice aquí, levantaos. Ahora, ¿cuál es el ánimo que deben recobrar ellos? Bueno, la promesa. Tienen que animarse, tienen que levantarse para luego hacer lo que tienen que hacer. Mandamiento número 2, salir, ¿verdad? No solamente levantarse, hay que salir. ¿Se acuerdan del hijo pródigo? Que cuando estaba allí con los cerdos dijo, se levantó, dice, me levantaré, y luego dijo, e iré a mi padre. Y luego aquí se parece a estos mandamientos. Él lo hizo por intuición espiritual. Pero vemos aquí que dice salir, y salir es dar el paso de fe conforme a la promesa dada por Dios. Esto implica decisión o firmeza en este caso. ¿Cómo? Una decisión firme tomada en nosotros de decir, voy a hacer lo que Dios me manda. Es una decisión. Ahora bien, estos mandamientos no demandan que seamos más fuertes, más sabios, más espirituales. Lo único que demanda es obediencia. Y todos podemos obedecer. Todos obedecemos aquí, aunque no todos obedecemos a Dios, pero todos obedecemos. ¿Amén? Pasad es la tercera palabra. Y aquí pasad es el primer paso de 2 territorios, ¿verdad? Porque pasar implica que estamos en un lugar y movernos de ese lugar al otro lugar. Yo quiero utilizar esta palabra, ¿verdad? Y esto, soy honesto, viene de mí, esta traducción. Y es como de salir del mundo carnal en que vivimos, en nuestra mente carnal, y pasar a la mente espiritual. En el camino espiritual indica un obstáculo o algo que se antepone. Pero tenemos que hacerlo con fe, ¿verdad? Nos levantamos, luego dice, nos levantamos, salimos, y luego hay que atravesar algo que se antepone. Entonces ahí es donde comienza la fe a ser necesitada en gran manera. ¿Por qué? Porque vamos a ver algo que nos va a hacer sentir contrario a lo que Dios nos mandó a hacer. La cuarta, ¿cuál es? Comienza, ¿verdad? Comienza a poseer. Y de la manera que comenzamos a poseer la tierra, ¿verdad? Es sacando de allí todo aquel que posee esa tierra para nosotros luego establecernos allá.
¿Cómo comenzamos? Bueno, comenzamos con los ídolos, a sacar de nuestro corazón, con toda la carnalidad y todo lo que tiene el lugar de Dios en nuestras vidas, a sacarlo, para poder poseer. El punto número 5 habla de pelea, ¿verdad? Porque dice luego, entra en guerra, ¿verdad? No le di la definición de la cuarta, perdón. 2 palabras, iniciativa y determinación, ¿verdad? Cuando dice comienza. En esto, cuando digo iniciativa y determinación, una vez Dios da la palabra, nosotros tenemos que tomar la decisión de iniciar. Pero cuando vamos en el camino, Dios va a agregar la gracia. Pablo le dijo a Timoteo, esfuérzate en la gracia que es en Cristo. Pero le dijo, esfuérzate tú, y al tú dar el paso, Dios va a agregar lo necesario. Amén. O sea, nunca va a venir un poder sobrenatural y te va a parar. No va a suceder. Tú tienes que pararte y Dios va a agregar la fuerza, la energía. El quinto es pelea. Esta pelea tiene una implicación de resistencia o someterse a las artimañas y las tentaciones que se presentan. Esa es la pelea aquí. Estamos batallando con las cosas que vienen hacia nosotros como tentación, como tribulación o como aflicción. Y es una pelea de no ceder a la desobediencia. Esa es la pelea aquí. ¿Se acuerdan que leímos 2 Corintios 10? Que dice, ¿cómo dice? Las batallas o las peleas en nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios. Más adelante dice, siendo pronto para someter toda desobediencia, ¿verdad?, a la obediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. Y aquí esta pelea implica eso, implica nosotros pelear en obedecer. Cuando usted tiene que obedecer a alguien, piensen en esto. Yo sé que me van a entender bien rapidito. Cuando usted está cómodo en su casa, bien cómodo, que llegó y se atrincheró ahí en una esquina, se tiró la sábana, y sentándose alguien le dice, ¿me puedes hacer tal o cual cosa? Bueno, en ese momento usted solo dice, me acabo de sentar. ¿A cuántos? No sé si le pasan a todos, pero a muchos. Bueno, te mandan a hacer algo que no quieres hacer. Bueno, la pelea no es con quien te mandó. La pelea es con quién. Contigo. O sea, someter la carne y decir, no voy a ir. Yo tiendo, no siempre, pero tiendo a brincar a las cosas. Si me voy a levantar en la mañana, yo doy un brinco. Porque si me quedo pensándolo, no me levanto. Yo sé que le pasan a muchos, ¿verdad? Y se quedan en la cama. Hay muchos que confunden levantarse con rodarse. Comienzan a rodarse de un lado a otro. Bueno, tenemos que pelear esa batalla. En 1 Timoteo 6:11, Pablo le dice a Timoteo, dice, mas tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas, ¿verdad? Y anteriormente el texto está hablando de la idolatría, de la avaricia y de todo lo carnal. Dice, sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Y luego le dice el 12, pelea la buena batalla de la fe. Le dice, echa mano de la vida eterna, la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. O sea, el compromiso delante de Dios. El pueblo de Dios debe responder a las promesas de Dios para poseer la tierra prometida, confiar en Dios en todo, establecer la justicia de Dios a través de su palabra y proclamar el evangelio al mundo. Cerramos en Deuteronomio 7, verso 1. Ahí terminamos. Deuteronomio 7, verso 1. El viernes en adelante vamos a tener las notas en la pantalla. Estamos trabajando en algo que necesitamos arreglar y ya van a tener más acceso a la pantalla y tomar notas. Amén. Le pedimos perdón de antemano. Dice el verso 1, dice, cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra en la cual entrarás para tomarla, y haya echado de delante de ti muchas naciones. Yo quiero que vean que quien nos introduce a la tierra, ¿quién es? Es Dios. ¿Y quién es que echa fuera a los gigantes? Pero el Señor, antes de echar fuera a esos gigantes, necesita nuestra obediencia, porque si no, no puede operar. Entonces aquí menciona 7 gigantes, que son los gigantes que vamos a desarrollar en la clase próxima. Dice al Eteo, al Gergeseo, al Amorreo, al Cananeo, al Fereceo, al Heveo y al Jebuseo. Y fíjense que aquí hay 7, que significa aquí plenitud, ¿verdad? 7 naciones mayores y más poderosas que tú. Pero no más poderosas que yo, aquí Jehová hablando, sino que tú, en este caso nosotros los débiles.
Y el verso 2 dice, y Jehová tu Dios y las haya entregado delante de ti y las haya derrotado, ¿las destruirás? Parece que el texto no tiene sentido, porque dice que el Señor la va a destruir y luego tú la destruirás. Bueno, fíjense que cuando el Señor, ¿verdad?, nos ayuda a vencer en ciertas áreas, tenemos que permanecer en una victoria que tiene que ver con nuestra confianza y dependencia. Esa es la fe, confianza y dependencia en Dios. Cuando Dios nos quita algo carnal, ¿verdad?, no quiere decir que eso no puede volver con la misma ansiedad de volver a hacer aquello. ¿Sí me doy a entender? O sea, puede otra vez atacar. Entonces es allí donde tenemos nosotros que, voy a leer el texto al final para que vean lo que quiero decir. Dice, voy a retomar, la haya entregado delante de ti, ¿verdad? Y las hayas derrotado, las destruirás, ¿qué dice? Del todo, ¿verdad? No harás con ellas alianza, ni tendrás de ellas, ¿qué dice? Misericordia. Ese texto, si lo traemos a la aplicación de nosotros, hay cosas que Dios nos quitó y hemos muerto a ellas, ¿verdad? Pero hay otras que estamos batallando, pero tenemos pequeñas puertas que son el camino para volver a ese pecado. No sé si me doy a entender. Hay cositas que no son malas, que tenemos, que son, podemos decir, son la puertecita pequeña que nos lleva a volver a ese pecado. Por eso el Señor dice, tienes que sacarla del todo, tienes que erradicar eso que te conlleva a eso. Por ejemplo, en mi corazón Dios muchas veces me dice, no hagas esto. En el momento yo no lo entiendo. Pero cuando lo dejo de hacer me doy cuenta que eso era una pieza clave para no volver a algún pecado que yo tenía en mi vida. Amén. Entonces nosotros reconocemos cómo es que caemos en el pecado que caemos, los que pecamos, los que batallamos, etcétera. Y tenemos que identificar eso. Entonces aquí el Señor dice todo lo que te conlleve a eso. Por ejemplo, hay personas que tienen Facebook. Mi pregunta es, ¿el Facebook es malo? ¿Sí o no? No es malo. Pero hay personas que el Facebook lo hace pecar porque no tienen el dominio. Hay otros que lo usan bien, lo usan para predicar y no están adictos al Facebook. Pero hay personas que tienen que reconocer que eso lo tiene en una posición delante del Señor, que lo hace pecar, tiene que erradicarlo. Quizás cuando crezca puede volver a tomarlo, pero cuando ya haya crecido en su corazón. Entonces es lo mismo con todo. Voy a retomar, hay cosas que no son pecado, que nos llevan a ese pecado. El Señor aquí dice claramente, todos esos enemigos, y los enemigos de la vida son los espíritus que nos inducen a pecar, y nuestras tendencias, el Señor las va a derrotar. Pero nosotros tenemos que tratarlo, dice el texto, la destruiremos del todo, no haremos alianza con ellos, y no tendrás misericordia. Le voy a decir algo y le confieso esto. Hay veces que yo he oído algún ritmo familiar de algo que yo oí hace más de 25 años y es increíble cómo eso se atrapa en mi mente como una araña. O sea, incluso es como una melodía que te vuelve. ¿Por qué? Porque de ahí me sacó el Señor y por alguna razón lo escuché y eso vuelve a tu mente. Bueno, eso es una melodía de quizás una canción secular o etcétera, pero hay muchas cosas más que traen memoria de un pecado y es lo que nos lleva otra vez allá. Y por eso el Señor termina diciendo, no hagas alianza. Vamos a entrar en clases donde vamos a derribar gigantes en nosotros. Vamos a comenzar a entender cómo operar con esas cosas. Pero iniciamos la clase diciendo que no hagamos alianza, que no juguemos con las cosas que nos llevan a pecar. Amén. Póngase de pies, vamos a ser despedidos. Padre, tú, Señor, nos has dado las pautas para entrar en la tierra prometida, Señor. Nos estás enseñando, Señor, de cómo entrar allí, Señor, confiando en ti. A lo mejor en el pasado hemos confiado en nuestras fuerzas, Señor, y hemos fracasado, Señor. Reconocemos que no hemos hecho lo correcto, hemos confiado en nuestra justicia, Señor, y hoy queremos reconocer de que sin la confianza en ti, Señor, sin confiar en tus promesas, Señor, de que tú eres más poderoso que aquellos que están afuera, Señor. Queremos, Señor, ser edificados por ti. Queremos entrar a la tierra prometida. Tú has hablado en nuestras vidas a través de esta clase, Señor, y nos has dado entendimiento, Señor. Yo te pido, Padre, que como un cuerpo que somos,
nos ayudes a entrar a la tierra prometida, Señor. Que nos ayudes a ganar terreno en nuestro corazón. Que limpiemos, que echemos fuera, Señor, todo ídolo. Así como Cristo dijo en la palabra en los evangelios, dijo que quién puede sacar al hombre fuerte sino aquel que tiene más poder que ese hombre fuerte, que tiene dominio sobre ese reino. Y este hombre fuerte, este poderoso que va a sacar al hombre fuerte es nuestro Señor, es Cristo. No nosotros, no nosotros. Y sabemos que nuestro Señor va a entrar en nuestro ser y va a atar las manos al hombre fuerte en nosotros y lo va a sacar. Hay áreas en nosotros que tienen que morir. Tienen que ser erradicadas de nuestro corazón para que podamos poseer la tierra. Queremos proclamar el nombre de nuestro Señor con un corazón sano, con un corazón regenerado, con una evidencia de lo que Dios ha hecho en nosotros, para que aquel que le prediquemos vea que Dios es real. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por tu Espíritu Santo. Gracias por hablarnos, Señor, a través de esta enseñanza. Yo te pido que podamos seguir, Señor, firmes en esta clase, Señor, creciendo y tomando en serio las palabras que tú nos hablas, Señor. Bendice mis hermanos una vez más. Lleva con bien a aquellos que van a sus hogares, Señor. Llévalos en paz y en cuidado, Señor. Y que podamos seguir meditando lo que tú nos has hablado esta noche, Padre. En el nombre de Jesús te damos las gracias, Señor. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos.